Buenos días, mi nombre es Lorena Yunga, pertenezco al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quisiera agradecer la participación de todo el grupo. Hubo muchas reflexiones respecto a este tema, muy interesante realmente. Bueno, lo que hemos hecho es resumir em, todo lo que se trató en el grupo, ¿no? Entonces, sabemos que el aprendizaje en el ser humano supone una serie de habilidades y la mediación de estrategias compartidas y colaborativas para alcanzar un objetivo, en las que intervienen la curiosidad, la necesidad de resolver problemas y de adaptarnos al entorno en el que nos desenvolvemos. Estos estudios realizados por estos autores, Tomasello y Reynolds, han identificado estas actividades heterotécnicas y complementarias que resultarían en desarrollos más específicos y avanzados para coordinar ciertas funciones y llegar a la innovación, es lo que decían, ¿no? Ahora, la organización social y la forma de cooperar de los humanos es diferente, como sabemos, a las de muchas especies, de las que podríamos aprender, sobre todo el hecho de la complementariedad y esas actividades heterotécnicas o específicas, ¿no? Que les permite precisamente llegar a la innovación y a ese fin propuesto. Esto de la sincronía de mentes, según uno de los autores, permitiría aprender unos de otros. El lenguaje constituye la herramienta fundamental que facilita el entendimiento y la comunicación en los seres humanos. Entonces, eso nos permitiría llegar a la resolución de problemas. Ahora, la aplicación en el aula, ¿no? De estos conceptos estudiados eh, podría resultar innovador. Sí, las actividades educativas, eh, si en las actividades educativas consideramos la complementariedad, el trabajo colaborativo, la innovación, y si sobre todo se parte de un objetivo claro, y si las estrategias también estarían enfocadas a alcanzar dicho objetivo. Entenderíamos que las demás actividades podrían como facilitarse para desarrollar esas habilidades propuestas. Hasta ahí la intervención y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante lo que ustedes concluyeron. Me parece que esto de la sincronización resulta muy importante porque, bueno, como hemos visto, entre las funciones del cerebro tenemos dos muy importantes, que una es la de movernos y la otra es la de vincularnos con los demás y poder conectarnos con nosotros. Entonces, me parece muy necesario cuando nosotros estamos pensando en desarrollar estrategias para poder ayudarles a los estudiantes a que aprendan mejor ciertos contenidos, tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Como la importancia de la sincronía. Y es muy interesante porque la sincronía también es biológica, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer unas condiciones en mi clase para poder llegar a esos sistemas de sincronía. Habíamos hablado ayer un poquito lo del rapport, ¿verdad? Eso resulta muy importante. Y por cierto que les voy a dejar, les voy a compartir después un libro donde habla específicamente, ¿verdad?, sobre el rapport en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que ustedes además después puedan, ¿verdad?, poder leer un poquito más. Si quieren, vamos con Carlos y con Tania para ir cerrando la actividad. Gracias, maestra. Bueno, yo pertenecía al grupo número 5, pero por problemas de conectividad tuve que salirme. Sin embargo, lo leí el documento y bueno, yo identifico 3 componentes muy importantes que es necesario analizarlos y sobre todo ubicarlos en la realidad educativa de nuestro país, del Ecuador. Primero se habla de una relación medio ambiente y cultura. Y bueno, y esta relación no es de hoy, es de miles de años que el hombre ha tenido una relación con su medio ambiente. Sin embargo, el desarrollo mismo de la sociedad ha permitido o está permitiendo una destrucción de su hábitat. Y eso debido al desarrollo también cultural, en donde hemos asumido estereotipos que no son propios de nosotros, dejando a un lado las costumbres y las tradiciones,
y nos hemos alejado de uno de los objetivos o fines de la educación superior, en el caso de las instituciones de educación superior. Por otro lado está la cooperación y la colaboración, que nuevamente no es algo nuevo. En el caso de nosotros, de la provincia de Chimborazo, de donde yo me honro de ser oriundo, aquí se habla de la Minca. Y la Minca se fundamenta en la colaboración y en la cooperación para sacar a las comunidades adelante. Y como vuelvo y repito, el haber asumido estereotipos culturales diferentes a nuestros principios y a la cosmovisión ancestral, ha hecho que nosotros dejemos a un lado lo que es propio de nosotros y tengamos una educación no apegada a la realidad, sino una educación copiada a modelos y mal que, vuelvo y repito, si hablamos del sistema educativo nacional, vuelvo a repetir, se ha cambiado la infraestructura, pero el fondo no. Y finalmente la tecnología. La tecnología prácticamente no ha sido una actividad que ha permitido al medio ambiente recuperar sus orígenes, reactivarle a la naturaleza. Al contrario, se ha desarrollado una tecnología que no ha sido amigable con el ecosistema ni con el medio ambiente. Y eso es lo que decía Luis Alberto, ¿no? Los docentes, especialmente de las universidades, no solamente somos maestros en la parte pedagógica, debemos ser investigadores para dar solución a los problemas que está teniendo hoy en día nuestra naturaleza, el medio ambiente. De ahí surge el siguiente interrogante que pongo en la mesa del debate. ¿Cómo nosotros estamos aplicando estas estrategias didácticas de la cooperación y la colaboración dentro del aula de clases? A lo mejor para verificar la metodología de aprendizaje, a lo mejor para verificar el logro o el alcance de resultados de aprendizaje, o para dar solución a los problemas. O en peor de los casos, sí sabemos lo que es colaborar y cooperar dentro del área pedagógica. Gracias. Bueno, nada más para recordarles, ¿verdad? Tratar de ser lo más puntuales posibles para darles oportunidad a todos de participar. Sería, vamos a ver, por acá la apunté a Tania y participamos con a Mercedes y después cerramos con don Mario. Gracias, Andrea. Bueno, pasó la parte de presentación del grupo 7, perdón, en su momento no intervine. Bueno, partiendo de la discusión que tuvimos en el grupo, un poco esto de lo que ha llevado la pandemia, de cómo se está dando hoy actualmente la educación. Entonces, no es un cambio que recientemente se quiera realizar, sino creo que es un cambio en el que estamos tomando conciencia, porque ya en décadas anteriores, Dewey lo señaló, la educación no es la preparación para la vida, sino la educación es la vida en sí misma. Y esto lleva a que somos seres sociales y como existen varias contribuciones desde la misma antropología, psicología y otras ciencias, es importante tener en cuenta esta parte de nuestro cerebro social, de que esto aporta muchísimo a lo que es nuestra plasticidad, porque precisamente esta neuroplasticidad cerebral implica una adaptación al cambio, que es el resultado de nuestra conducta y de nuestra experiencia, que precisamente se adquiere a través de estas conexiones y socialización. Con el entorno, con la parte también de las emociones. También actualmente es importante que las emociones tengan un reconocimiento dentro del espacio del aprendizaje y de la enseñanza, porque vemos que esto también favorece muchísimo a nuestra salud mental y creo que eso quedó más que claro actualmente, la importancia que también se debe de dar y velar dentro del espacio educativo y dentro del espacio cultural, social, por la salud mental que ha sido relegada por muchas veces únicamente al ámbito clínico y más bien no preventivo, para evitar situaciones ya de algún tipo de trastornos u otras sintomatologías. Entonces vemos que en esta parte es importante el trabajar la socialización dentro de los espacios educativos. Si bien es cierto, actualmente se hablaba de un distanciamiento social, pero a la larga esto no era así.
más bien se ha aprovechado muchísimo de la parte tecnológica para entablar y establecer redes de comunicación, no solamente dentro del mismo grupo cultural, sino actualmente, como hoy lo estamos haciendo, ¿no? Entre diferentes culturas, e irnos reconociendo como seres humanos con una diversidad de creencias, de rutinas, de costumbres, de tradiciones, pero que a la vez nos vuelven seres colaborativos en la construcción de un bien común, ¿sí? Que a la larga también esto nos lleva a pensar los avances que se han dado a nivel de actualmente de comunicación. Entonces podemos hablar de un distanciamiento físico, pero más no de un distanciamiento social. Y creo que es las reflexiones que actualmente nos ha llevado esta pandemia, la capacidad sobre todo de adaptación como seres humanos a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades que nos está entablando la actualidad. Y esto precisamente, nuevamente volviendo a Dewey, es el poder enseñar a nuestros estudiantes, no como lo hacíamos ayer, no como lo hacíamos hasta el 2019, al inicio antes de que empezara la pandemia, sino enseñarles en el aquí y en el ahora, en lo que está surgiendo y desarrollar en ellos precisamente a través de esta socialización, a través de esta búsqueda de nuevas estrategias, herramientas dentro del contexto educativo, desarrollar un pensamiento divergente, porque el convergente ya actualmente vemos y todo se ha automatizado, pero cuán necesario es esto, crear seres humanos innovadores dentro de los diferentes espacios sociales y que respondan en realidad a las necesidades actuales en las diferentes áreas. Muchas gracias. A usted. Bueno, y otra cosa, no estamos formando profesionales tampoco para que atiendan, digamos, problemas de ahorita, sino que para que puedan responder.